Hola, buenas noches. Este es el video para el teorema de Pitágoras. Esta sería la sesión 3 y es el tutor Miguel Castillo de la sesión del 21 de octubre del 2021. El cálculo de distancia generalmente se realiza de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo empiezo en el kilómetro 10 de una ruta y termino en el kilómetro 50, lo que uno viene es calcular la diferencia entre el número mayor o el número menor, o lo que también puede hacer, ¿verdad? Porque uno puede empezar en el kilómetro 50 y terminar el kilómetro 10 de una ruta, ¿verdad? Porque recordemos que las rutas tienen diferentes señalizaciones y nos permiten hacer eso. Generalmente lo que uno hace es tomar el valor absoluto de la diferencia entre las dos distancias. Entonces, el valor absoluto de esto es el valor absoluto de 40 y el valor absoluto de 40 es 40. Ahora, si yo empiezo en el kilómetro 10, Eh, por ejemplo, si yo comienzo en el kilómetro 50 y termino en el kilómetro 10, eso es porque podríamos ir en reversa, ¿verdad? Podríamos tomar la ruta opuesta. Empezó en el kilómetro 50 y terminó en el 10. Entonces calculo la diferencia entre esas dos distancias y obtengo de que eso es exactamente el valor absoluto de menos 40. Pero el valor absoluto, un número negativo, es el número sin el signo, ¿verdad? En este caso es 40. Lo cual se puede representar en este dibujo abajo, donde él empieza en el primer segundo, está en 10 metros. Y en el segundo número 10 se encuentra a los 100 metros. Entonces yo puedo realizar la pregunta: ¿cuánto se movilizó la persona? Entonces, desde el segundo 1 al segundo 10. El segundo 1 al segundo 10. Entonces yo puedo concluir de que se movió 90 metros. Por la razón que estaba comentando anteriormente. Uno agarra el valor absoluto de la diferencia entre la primera distancia y la segunda. Mejor dicho, no sería la distancia, sino sería la localización, ¿verdad? Y esto se puede hacer en el plano cartesiano también. Resulta que el plano cartesiano se denomina como es un eje de coordenadas rectangulares. Entonces, eso nos indica algo muy importante. Se forman siempre rectángulos de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo tomo el punto 3,0 al, al punto 3,1, hay una distancia de una unidad, ¿verdad? Que es esto que se encuentra aquí. Del 3,0, del menos 3,0 al 0,0, recordemos de que uno agarraba, en ese sentido, están dentro del mismo eje, por lo que basta calcular la distancia como habíamos hecho anteriormente. Entonces yo agarro menos 3, menos 0 en valor absoluto, y esto es igual al valor absoluto de menos 3, y el valor absoluto de menos 3 es igual a 3, por lo que la distancia es 3. Esto me permite hacer cálculos muy sencillos, ¿verdad? Pero tal vez, ¿cuál es la distancia del punto 3 menos 3,1 al punto 0,0? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo calcular la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano? Vamos a utilizar rápidamente la herramienta GeoGebra. 3, 2,3, 2,3 y el punto menos 3,1. Ok, como habíamos mencionado anteriormente, hay veces donde los puntos no van a estar en el mismo eje, van a estar en ejes diferentes. Entonces, lo que se pretende hacer es lo siguiente, ¿verdad? Esta distancia la desconocemos, pero podríamos utilizar una de las propiedades que tiene el eje de coordenadas rectangulares, el plano cartesiano. Podríamos calcular esta distancia y esta distancia. Es decir, para calcular la distancia de A a B, me basta calcular la distancia de A a C y de B a C. Y mediante el teorema de Pitágoras, obtener dicho valor, ¿verdad?
¿Por qué razón? Porque se forma un ángulo rectángulo en esa posición. Esto es por lo que se puede realizar dicha propiedad. Ahí se me puso al revés. Vamos de nuevo un momento rápidamente. Vamos a ver dónde está la herramienta de ángulo. Aquí está. ¿Ven dónde se forma el ángulo recto? Eso es por una de las propiedades que tiene el triángulo rectángulo. El eje de coordenadas cuadradas, perdón. Entonces me bastaría calcular esta distancia y esta distancia, sumarlas, no, aplicar las raíces cuadradas a cada una y sumarlas después. Por eso es que vamos a utilizar ese procedimiento, ¿verdad? Vamos a ver, ¿cuál es la distancia de A a C? La distancia de A a C es la misma que la altura de B. Mejor dicho, el valor de Y de la altura. En este caso es 1. Entonces, esto sería la diferencia de 2 a la... Un momento, mejor saco lápiz para explicar un poquito mejor. De hecho, se entiende porque ya hemos visto lo que es teorema de Pitágoras. Que esta diferencia es 2. Vamos a ver, y esta diferencia, vamos a ver dónde está. Me perdió el lápiz. Ajá, aquí está. Y esta diferencia tengo que calcularla. Que en este caso la diferencia es 2 menos 3. Entonces sería 5 de diferencia. 2 menos 3 sería igual a 2 más 3. Que viene siendo 5. 2 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25. Y esto sería igual a raíz de 29. Que raíz de 29 viene siendo aproximadamente 5, algo. Sí, 5,3 tal vez. 5,38, que es exactamente lo que nos dice aquí. De hecho, podríamos utilizar la calculadora para cerciorarnos de que si es raíz de 23. Entonces pongo el 29, perdón, de 29. 29 de raíz es igual a 5,38, que era exactamente la distancia de A a B. Que de hecho, mediante la herramienta distancia que nos proporciona la aplicación de GeoGebra, podríamos cerciorarnos de ello. Aquí está. La distancia AB es 5,38. Entonces podríamos generalizar, ¿verdad? Porque nosotros tomamos el Y de A, por ejemplo, el X de A y le restamos el X de B. Tomamos el X, el Y de B de A y lo restamos con el Y de B y elevamos al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque estamos calculando esta diferencia. Estamos calculando esta diferencia. En este caso, el punto B es un punto auxiliar que podríamos notar, ¿verdad? Que toma la coordenada X de A, ¿verdad? Es la misma coordenada A porque queda exactamente el mismo eje, que lo podemos ver así. Perdón. Ajá. Y sobre el mismo eje de Y. O sea, tienen las mismas coordenadas. El X de A y Y de B. Esto sí perdía generalidad, ¿verdad? Bueno, el asunto es de que si yo tomo eh, realizando esas operaciones, ¿verdad? Yo tomo la diferencia entre la X de A, ajá, y la diferencia entre la X de B y entre la Y de B. Entonces, eso lo puedo escribir como la diferencia Y de A, X de A, menos X de B. Entonces, mejor utilizo lápiz porque si es un toquecito. Entonces, yo tomo el X de A y lo resto con el X de B.
y eso lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras. Y esto le sumo el y de A menos el y de B, ¿verdad? Porque estoy calculando esa diferencia y eleva al cuadrado. No hay ningún problema en que esto de adentro que dé negativo. ¿Por qué razón? Porque se eleva al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado es un número positivo, es mayor que cero. Entonces no importa. Es mayor o igual a cero. Y a esto, por el teorema de Pitágoras, le vamos a aplicar raíz. Así es como se saca la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano. De hecho, más adelante, en esa presentación que estoy realizando, ¿verdad? Uno lo que hace es tomar el x, por ejemplo, tenemos el punto 2 y menos 3,1. Primero calculamos la diferencia entre este y este y lo elevamos al cuadrado. Menos 3 menos, menos 3 menos 2 elevado al cuadrado. Le sumamos la diferencia entre los valores de y lo elevamos al cuadrado. Menos 1, 3 al cuadrado. Y le aplicamos raíz. Y esto es igual, por ejemplo, esta es la distancia del punto 1 al punto 2. Bueno, aquí no puedo deshacer. Y esto es igual a menos 3 menos 2 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 5 elevado al cuadrado. Más 1 menos 3 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 2 elevado al cuadrado. Y aplico raíz. Menos 5 elevado al cuadrado es 25. Y menos 2 elevado al cuadrado es menos 2 por menos 2, que menos por menos da más. Entonces esto es igual a 25 más 4, raíz cuadrada, ¿verdad? Y esto es igual a raíz de 29, que es exactamente lo que estábamos utilizando. Ajá, y esto es lo que estaba explicando, cómo encontrar el procedimiento a mano, ¿verdad? Yo lo que hago es dibujar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Por esa propiedad que había mencionado, que tiene el y obtener esta distancia, ¿verdad? En este caso es este punto y este punto. Uno lo que hace es como imaginarse un punto C, ¿verdad? Así, y formar un triángulo rectángulo. Ya que tenemos un triángulo rectángulo, podemos utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras para poder obtenerlo. Entonces, recordando un poquito, por ejemplo, nosotros tenemos una distancia de A a B. Eso es para simbolizar distancias. Esto es igual a la raíz cuadrada de el x de A menos el x de B elevado al cuadrado, el de y de A menos el y de B elevado al cuadrado también. Esto es por teorema de Pitágoras. Recordando que x de A es la coordenada en x del punto A y el x de B es la coordenada en y, en B, perdón, la coordenada en x del punto B. Lo mismo con y de A, que es la coordenada en y del punto A, y y de B es la coordenada en y del punto B. Esto es igual a y de A. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ver, un punto, ajá, 3, menos 3,1 y 2,3. Esta es la coordenada en x del punto A, la coordenada en y del punto A, la coordenada en x del punto B y la coordenada en y del punto B. Esto es muy importante porque hay que recordarlo bien. El único detalle con la fórmula de la distancia es los negativos, ¿verdad? Siempre tener cuidado. Porque yo puedo poner que el punto B sea el punto A y el punto A sea el punto B, no hay ningún problema. Nada más tener cuidado con los negativos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo puedo venir, por ejemplo, ajá, que haría 2 menos 3. Entonces, si este menos pertenece a la fórmula, ¿verdad? De entre la distancia de dos puntos, y este menos, que está aquí, pertenece al menos 3, a la coordenada x del punto B.
Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no comerse ese signo porque sí trae problemas, porque si no sería 2 menos 3 elevado al cuadrado. Si me lo como, ¿verdad? Que eso viene siendo menos 1 al cuadrado, que 1 al cuadrado es 1 y 1 es diferente de 5. Entonces sí cambia el valor, pero si recordamos los valores, esto es 2 menos menos 3. Entonces esto viene siendo 2 por ley de signos más 3. Y 2 más 3 es 5. Es exactamente el número, no sé, es este número que está aquí, ¿verdad? Es el número que nos había dado anteriormente, ¿verdad? Porque si lo elevamos al cuadrado, eso da 25 y este también da 25, no hay ningún problema. Solo es el detalle de recordar eso, de no comerme los signos. Ajá, sí, por ejemplo, esa fórmula se puede utilizar para calcular la distancia entre diferentes puntos, ¿verdad? Pues si yo tengo el punto 2,4 y menos 3, menos 3, la distancia de esos dos puntos es, agarro el x del primero, le resto el x del segundo punto y lo elevo al cuadrado. Le sumo la diferencia entre el y del punto 1 menos la diferencia al y del punto 2, que en este caso es x menos menos 3 elevado al cuadrado. Y todo esto le aplico raíz, ¿verdad? Esa es la fórmula de 2 puntos, perdón. Me quedó bien feo. Y le aplico la raíz cuadrada. En este caso, esto me da igual a 2 menos menos 3. Entonces, 2 menos menos 3 es 2 más 3, que en este caso es 5. 5 al cuadrado da 25. Entonces, esto es igual a raíz de 25 más 4 menos menos 3. En este caso, 4 menos menos 3 es 4 más 3 y en este caso es 7. 7 al cuadrado da 49. 25 más 49 es igual a 74. Raíz de 74. Esto viene siendo aproximadamente, vamos a ver, aproximándola sería raíces aproximadamente 8,3, 8,2 más o menos. Vamos a verificar rápidamente en la calculadora. Raíz de 74, perdón, 8,6, perdón, 8,623. Entonces, mediante la calculadora, vamos a ver y voy a borrar todo esto. Entonces, el punto era 2,4 y el punto menos 3, menos 3. Nos dan estos dos puntos y vamos a calcular la distancia, que es 8,60, lo que nos había dado una calculadora. Perdón. Ok, entonces continuamos. Ya habíamos visto que era la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿verdad? Y de B menos Y de A, X de A, X de B menos X de A. Perdón. Ese es el detalle, ¿verdad? Fijarnos de que esto es un eje de coordenadas cuadradas y aquí se forma un ángulo recto. Por eso es que puedo aplicarlo. En este caso, los valores están invertidos, ¿verdad? Ya que el valor de B es como el más alto, ¿verdad? Esto no importa porque al elevarlo al cuadrado, ¿verdad? No importa que el valor del punto A sea el primero o el valor del punto B sea el segundo. O el primero también. Por el detalle que habíamos mencionado, ¿verdad? Porque al elevarlo al cuadrado se come el signo. Y esta es la fórmula de distancia, ¿verdad? X de B menos X de A elevado al cuadrado más X de B menos X de A. Ya que, y el punto A y el punto B se pueden intercambiar, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces la distancia del punto A al punto B sería igual a esta fórmula, que es la fórmula de distancia entre dos puntos. Siempre recordando que, por ejemplo, si yo tengo un punto A igual a espacio, coma espacio,
punto B igual a espacio, coma, espacio. Este es el X de A, este es el Y de A, este es el X de B y este es el Y de B. Y esa es la for y de ahí es donde sale la distancia de dos puntos, ¿verdad? Por lo que yo puedo utilizar el teorema de Pitágoras y calcular rápidamente. Si yo tengo un poquito más podría realizarlo completando el triángulo rectángulo, ¿verdad? Siempre que el punto C tenga la característica de que tenga la característica de que comparte uno de sus argumentos con el punto A o el punto B, ¿verdad? De hecho, podríamos formar el triángulo rectángulo de esta forma, ¿verdad? Otro triángulo rectángulo aquí, calcular esta distancia y calcular esta distancia. De hecho, se forma un rectángulo completo. Vamos a ver, ¿qué tipo de triángulo forman los puntos menos 3,4, 6,2 y C 2,3? Ok, el punto A, primero tenemos que calcular la distancia de A a B, la distancia de B a C y la distancia de A a B. La distancia de A a B sería igual, vamos a ir haciendo poquito a poco. Ok, el primer punto era menos 3, perdón, vamos a ver A, que es menos 3,4, B, que es el punto 6,4, 6,2, y C, que es el punto 2,3. 2, así que vamos a calcular la distancia de A a B. Tomo el X de A, ¿verdad? Y le resto el X de B. Le sumo la diferencia entre el X de A menos, perdón, el X de A, no, el Y de A y menos el Y de B, y esto lo elevo al cuadrado. Y esto es igual a menos 3 menos 6 elevado al cuadrado, que esto es 81. 81 más 4 menos 2 elevado al cuadrado, que en este caso es 2 elevado al cuadrado, que da 4. Esto es raíz de 85. Y raíz de 85 es aproximadamente raíz de 9, ajá, sería más o menos 9, ujú, no sabes, 3 más o menos, 9,3 aproximadamente, ¿verdad? Bueno, sería raíz de 81 más o menos 9,25. Entonces 81, 85 raíz viene siendo como 9,25. Ajá. Y ya está, ¿verdad? Y eso es aproximadamente. Entonces vamos a dejarlo en forma de raíz para no perder decimales y calculo la distancia de B a C. Así que yo tomo el valor del punto A. Generalmente se hace al revés, ¿verdad? Primero tomo el valor del punto C. 3 menos 2 2 menos 6 elevado al cuadrado más menos 3 menos 2 elevado al cuadrado
Y esto viene siendo igual a raíz de 2 menos 6 da 16 elevado al cuadrado. Perdón, da 4 elevado al cuadrado y eso da 16 más 25. Esto da raíz de 41. Y raíz de 41 es aproximadamente, vamos a ver. Vamos a ver, raíz de 40 es 2 raíz de 10. Que 2 raíz de 10 más 1. 1 entre 1. Un medio. Sería raíz de 40 más. Viene siendo igual a 6,80 y algo. Ay, perdón. A 6,40 y algo. Y ahí terminaría, ¿verdad? Y faltaría el último punto, la distancia entre A y C. Esto viene siendo igual a raíz de 2 menos 3, ¿verdad? Sumada con menos 3 menos 4 elevado al cuadrado. 2 menos 3 menos 3 es 5 elevado al cuadrado. Más menos 4 elevado al cuadrado. Menos 3 menos 4 elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 7 elevado al cuadrado, que es 49. Y esto es 5,4 de 25, ¿verdad? 25 más 49, que es 74, raíz de 74. Ok, aquí podemos notar varias cosas. Los tres lados difieren. Son diferentes. Son diferentes. Entonces es un triángulo escaleno. Es un triángulo escaleno y además su perímetro es igual a la suma de 8, raíz de 85 más raíz de 41 más raíz de 74. Y esto es igual aproximadamente a, vamos a ver, voy utilizando que la calculadora científica, yo sé que ustedes no pueden utilizarla, pero es solo para este ejercicio. Entonces esto es igual a raíz de 85 más raíz de 41. Uy, perdón. Raíz de 85 más raíz de 41 más raíz de 74. Y esto es igual a 24,22. Lo cual podemos observar aquí más o menos. Vamos a graficarlo rápidamente aquí, ¿verdad? El punto A es igual a, vamos a ver cuál era. Ahí se lo borró. Era menos 3,4, 6,2 y 2,-3. Así que calculamos el P. Vamos a utilizar la herramienta de polígono. Y la herramienta de polígono nos dice que es 26,5. Vamos a ver. Era
era raíz de 85 más raíz de... Ahí se me olvidó. 71 era. Más la raíz de 74. Sí, creo que era así. Si no guardé las... aquí está. Es raíz de 85 más raíz de 41 más raíz de 74. 41 era. Y en algún lado, vamos a ver. Vamos a ver la distancia de A a B. Menos 3 menos 6, correcto. 4 menos 2 elevado al cuadrado. 4 menos 2, ajá, está bien. 2 menos 6 elevado al cuadrado. Aquí. Menos 3 menos 2 elevado al cuadrado, está bien. Y lo último sería 2 menos 3 elevado al cuadrado, está bien. Y menos 3 menos 4 elevado al cuadrado. 25 más 49, que es 74. Qué raro. Menos 3,4. Menos 3,4. 6,2. Y 2, menos 3. Así que hay un detalle que, algún decimal que me estoy comiendo o algo que está diciendo mal. Menos 3 menos 4 elevado al cuadrado. Ajá, 4 menos 2 elevado al cuadrado. 4 menos 2, ¿está bien? 2 menos 6 elevado al cuadrado. Menos 3 menos 2 elevado al cuadrado. Ok, 2 menos 4 da menos 4 elevado al cuadrado, que es 16. Y menos 3 menos 2 está bien. 2 menos 3 elevado al cuadrado da 5. Y raíz de 25 más 49 tiene que dar raíz de 74, ¿no? Ajá. Así que vamos a ver algo. Disculpe por el silencio, ya continúo. 8,60. 74. 85. 2,21. Y raíz de 40. Ah, no, aquí. Y raíz de 41. Eso es igual a 6,40. Qué raro. A la hora de sumar, vamos a ver 41 más raíz de 74 más raíz de 85. Ok, eso es raíz de 41 que da 6,40. Raíz de 74 que da 8,60. Y raíz de 85. Ah, ok, ok, ya vi cuál es el detalle. Yo no, aquí no estoy calculando el perímetro, lo que se me está calculando la distancia.
Si el perímetro es igual a la suma de ABC, ¿verdad? En este caso, esto es igual a A más B más C, que es exactamente la distancia que nos está dando. En este caso vamos a ponerle P aquí. Lo me estaba confundiendo porque estaba viendo este 26,5, de que realmente el 26,5 es el área de este polígono, no es el perímetro. Por eso me estaba confundiendo, porque me dan dos valores muy similares, ¿verdad? Una diferencia mínima, pero es correcto. Y aquí habíamos concluido que era un triángulo escaleno y además el perímetro era igual a la suma de las raíces que se encuentran aquí. Esto es igual al perímetro. Ok, se nos dice que tres puntos son colineales y la distancia de A a B más la distancia de B a C más la distancia a C son iguales, perdón. La suma de estas dos distancias, o sea, la suma de esta distancia, otra vez, perdón, porque me confundí a la hora de escribirlo, se dice que tres puntos son colineales si la distancia de A a C es igual a la suma de la distancia de A a B más la distancia de B a C. Eso se cumple solo si son colineales. Entonces, vamos a realizarlo rápidamente aquí en la otra diapositiva. Vamos a averiguar si las tres ciudades son colineales, las que me dan. Si tres ciudades tienen como coordenadas A menos 3,5, B 0,2 y 3, menos 1, respectivamente, son colineales estas ciudades. Así que tenemos que ver, por ejemplo, la distancia A es el punto menos 3,5. B es el punto 0,2 y C es el punto 3, menos 1. Ajá, perdón porque lo escribí mal aquí. 3, menos 1. Así que tenemos que primero calcular la distancia de A a B, después calcular la distancia de B a C y cerciorarnos de que si es igual o si es diferente a dicha distancia. Entonces vamos a calcular la distancia de A a B. Esto es igual a x de A menos x de B elevado al cuadrado, y de A menos y de B elevado al cuadrado, y esto es igual a 3 elevado al cuadrado más 5 menos 2 elevado al cuadrado. En este caso esto da igual a 2 raíz de 3 raíz de 2, perdón. 3 raíz de 2. Ahora vamos a calcular la distancia de B a C. Esto es igual a x de B menos, perdón, aquí, x de B menos x de C elevado al cuadrado más y de B menos 1, que este es el y de C. Y ahora esto es igual a 9 al cuadrado. Esto es igual a 3, que esto es 9. Y esto es 2 menos 1, que es 3, elevado al cuadrado, que también es 9. Y esto me vuelve a dar igual a 3 raíz de 2. Sumando estas dos, obtenemos de que esto es igual a 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2, que esto es 6 raíz de 2. La distancia de A a B más la distancia de B a C es igual a 6 raíz de 2. Ahora vamos a cerciorar por la distancia de A a C. La distancia de A a C es igual a x de A menos
x de c más elevado al cuadrado más x de a menos x de b elevado al cuadrado, y esto es igual a 6 al cuadrado más 6 al cuadrado, que esto es igual a raíz de 72, y raíz de 72 lo podemos factorizar, ¿verdad? 72 le saco mitad, es 36, le saco mitad, de que es 18, saco mitad, que es 9, le saco tercera, que es 3, y 3 queda 1. Ok, y esto me da a mí de que utilizando el procedimiento normal, esto es igual a 2 a la 2 por 3 a la 2 por 2. Estos dos pueden salir de la raíz por propiedades de radicales. Y 2 por 3, raíz de 2, que esto es igual a 6 raíz de 2. Por lo que la distancia de A a C es igual a la suma de las distancias de A a B a la distancia de B a C. Esto no siempre se cumple, porque si yo tengo tres puntos que no son colineales, se me ha formado un triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, la distancia, en este caso, de A a B es igual al segmento C, que es 2,21. La distancia de B a C es igual a 6,40, pero la distancia de A a C, que es el segmento B, es 8,60, que de hecho es mucho menos. Por lo que en este caso los puntos A, B y C no son colineales, ¿verdad? De hecho se forma un triángulo. Y en este caso, ¿verdad? En estas tres ciudades no se forma un triángulo, sino que son totalmente, quedan en una misma línea recta. Ahora, no sé qué otros ejercicios, estos los traía yo para trabajar con ustedes, pero como no se me conectaron, podríamos realizar dos de estos. Ajá, vamos a ver. Calcula el perímetro. De aquí me interesa, voy a realizar el 1 y el 2. Y de aquí, determinar la distancia entre dos puntos dados utilizando la fórmula de distancia. Esto es exactamente igual que esta, así que esto lo vamos a realizar con la ayuda de la aplicación de GeoGebra. Así que vamos a borrar todo. Entonces esto es 2,3, 2,1, 2, menos 1. Y ahí están los dos puntos. Ahora, aquí hay algo muy importante que notar. El x de A y el x de, por ejemplo, el x de P1 y el x de P2 es exactamente el mismo. A la hora de restarlos, en verdad, 2 menos 2 da 0. O sea, esto me va a quedar que la fórmula de distancia va a ser 0 al cuadrado más 3 menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero esto es igual a raíz. Esto es igual a raíz de 3 menos 3 más 1 elevado al cuadrado. Y esto es igual a raíz de 4. De hecho, aquí, cuando son exactamente, comparten la misma coordenada en X o la misma coordenada en Y, nada más basta calcular la distancia euclídea, así se llama, ¿verdad? Entre el valor que es diferente, ¿verdad? 3 menos 1, que en este caso da 4, raíz de 4, que en este caso da... no, es raíz de 4 al cuadrado, que se me cancelan las raíces, ¿verdad? Vulgarmente hablando, porque esto realmente lo que ocurre es que raíz cuadrada de 4 es igual al valor absoluto de 4, que en este caso es 2. Perdón, es igual a 4. Eso es por unas propiedades. Y esto me queda 4, que de hecho es la diferencia entre 3 menos 1. Ahora, voy a revisar este otro ejercicio que se encuentra aquí.
el P1 al P2, ¿verdad? La distancia de P1 a P2 es igual a la raíz de la diferencia entre x de A, x de P1 y x de P2, 4 menos 2 elevado al cuadrado, más la diferencia entre el x de y de P1 y el y de P2 elevado al cuadrado. Y esto me da 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Todo esto dentro de una raíz. Y esto me da raíz de 42 más raíz de 49, que da raíz de 91. Que raíz de 91 viene siendo... Vamos a ver. No, de hecho, esta sería la respuesta. No es necesario sacarle los decimales. Nada más que los decimales realmente se sacan cuando uno quiere tener una aproximación. Pero lo ideal es siempre dejarlo en decimales. Si en el examen le piden que fueran así en decimales, ¿verdad? De introducir los primeros decimales, sí los introducen, pero generalmente la respuesta se da en forma de raíz. Y determinar el perímetro de la figura A. El perímetro. Ok, este es nada más aplicar la fórmula de distancia, ¿verdad? Esta también se realiza, todos estos ejercicios que puse aquí se hacen de forma muy similar. Este que se encuentra aquí es obtener la distancia de B a C. En este caso, vamos a ver que comparten la misma distancia, 4 y 2, por lo que esta distancia es 2. No es necesario sacarla. Ahora, esta distancia que está aquí, por ejemplo, la distancia de A a B, por ejemplo, la distancia de C a B es muy sencilla porque es 2, por lo que ya hemos hablado anteriormente, porque están en el mismo eje, ¿verdad? Se obtiene de forma sencilla. Pero, por ejemplo, la distancia de menos 1,0 a B, que en este caso sería de A a B, es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero se obtiene de la siguiente manera. Menos 1 menos 2 elevado al cuadrado más 0 menos 4 elevado al cuadrado, y esto le aplico una raíz cuadrada. Esto es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que esto es igual a 20 raíz de 25, que esto es 5. Este valor es 5. Finalmente obtengo el último valor, el punto C. Por ejemplo, la distancia de A a C, que es distancia de A a C, es igual a la raíz de la diferencia de A menos el valor de C, que es 2, elevado al cuadrado, más la diferencia entre los valores de Y elevado al cuadrado, que es 0, menos 6 elevado al cuadrado. Y en este caso, esto me da 3 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Todo esto entre raíz. Y 3 elevado al cuadrado es 9. 9 más, esto es raíz de 45. 45 es 5, saco quinta. Esto me da 45 entre 5, da 9. 9 da 3, 3, 3, 1. Así que esto da igual a 3 raíz de 5. 3 raíz de 5. Así que el perímetro es 2 más 5 más 3 raíz de 5. Este sería el perímetro. Y esto viene siendo igual a 7 más 3 raíz de 5. Porque yo puedo sumar el 2 y el 5. Este no lo puedo sumar porque es un número irracional. Este es muy similar al anterior. Y estos se los propongo a ustedes, ¿verdad? De dibujar el triángulo definido por los puntos y me piden obtener el perímetro y los puntos medios. De hecho, en este es muy sencillo, ¿verdad? Porque los puntos medios, de hecho, si nos damos cuenta, este es menos 4 y este es menos 4. Eso significa que en algún punto, perdón, en este triángulo, estos tres puntos forman un triángulo rectángulo.
Eso es una pista, ¿verdad? Por esta razón. -2, -4, o sea, hay un valor que se está repitiendo. Porque de hecho, vamos a ver. Voy a dibujar rápidamente un álgebra para entenderlo. 2, 2, -4, -4, y -4, -4. Y como había dicho anteriormente, se forma un triángulo rectángulo. Entonces es sencillo porque no me basta calcular la distancia de A B y la distancia de B a C para calcular la distancia A a B, a C. De hecho es sencillo. Y los puntos medios simplemente sería estimar más o menos, mejor dicho, no estimar, sino calcular mediante los cálculos, ¿verdad? Y como es un triángulo rectángulo es bastante sencillo. Calcular el perímetro de cada uno de los polígonos, esto se los dejo a ustedes y compruebe encontrar que los puntos -1,0, 2, -5 y -3, -3 son los vértices de un triángulo rectángulo. Esto de compruebe significa de que hay que aplicar la distancia. Vamos a ver. Vamos a tener que encontrar la distancia de A a B, la distancia de B a C y la distancia de A a C y comprobar de que la distancia de AB al cuadrado más la distancia de B a C al cuadrado es igual a la distancia de A a C al cuadrado. Hay que comprobar esto. Es lo que se me está refiriendo al ejercicio. Esto es mediante el recíproco del teorema de Pitágoras. Yo creo que eso sería todo por hoy, ¿verdad? Sí. Así que muchas gracias por su atención.